Cuando mi nieto me susurró al oído lo que mi hija había escondido durante años, sentí que el piso se abría bajo mis pies, y todo lo que creía conocer de ella se desmoronaba en un instante. Fue como si cada gesto amable que recordaba, cada sonrisa que me dedicaba, hubiera sido un velo sobre algo que nunca imaginé. Me quedé paralizada, escuchando sus palabras una y otra vez, tratando de comprender cómo alguien tan cercana podía guardar un secreto tan profundo, tan doloroso. Su voz temblaba, y yo temblaba con ella, aunque él no lo notara. Era un temblor de madre, de abuela, de mujer que ha confiado plenamente y que ahora se enfrenta a la traición más íntima. Todo en la cocina parecía haberse detenido. El reloj en la pared no hacía tic-tac. El aroma del café recién hecho se mezclaba con un silencio pesado que llenaba cada rincón de la casa. Y yo solo podía mirar su rostro, buscando en sus ojos la certeza de que no me estaba inventando nada. Nunca me hubiera imaginado que un niño, con su inocencia y valentía, me daría la verdad que mi propia hija me había negado durante tanto tiempo. Ese momento fue un golpe seco, pero también un despertar. Había secretos que podían crecer bajo la apariencia de normalidad, y a veces, los hijos nos sorprenden con verdades que los padres jamás hubieran sospechado. Fue la primera vez que sentí que mi mundo se dividía en antes y después de aquella confesión silenciosa, y supe con un dolor profundo que nada volvería a ser igual. Antes de ese día, la vida con mi hija parecía sencilla y llena de rutina, aunque siempre había pequeños roces, como en todas las familias. Cada mañana nos encontrábamos en la cocina, ella sirviendo el desayuno con esa sonrisa que me hacía creer que todo estaba bien, y yo observándola mientras conversábamos de cosas banales. El clima, la vecina, la escuela de mi nieto. Nuestra relación había pasado por etapas. Hubo discusiones, por supuesto, momentos de tensión que parecían grandes montañas, pero que siempre resolvíamos con abrazos y palabras suaves. Yo le había confiado mi hogar, mis secretos, mis miedos, y ella me devolvía cariño y respeto, o al menos eso creía. En esas mañanas tranquilas, entre el aroma del pan tostado y el café caliente, no imaginaba que debajo de su voz calmada y sus gestos afectuosos se ocultaba una mentira que podía cambiarlo todo. Observaba cómo mi nieto jugaba con sus juguetes en la sala, cómo su risa llenaba el espacio y me recordaba que, a veces, lo más importante de la vida es lo que parece simple: el amor de familia, la rutina compartida, la seguridad de un abrazo. Todo parecía normal, cálido, estable. Y sin embargo, esa tranquilidad era apenas la superficie de un océano que pronto se abriría ante mí, mostrando corrientes ocultas que jamás habría sospechado. Los primeros indicios fueron pequeños, casi imperceptibles. Mi hija comenzó a cambiar detalles en sus historias, contradicciones leves que yo trataba de ignorar. Una reunión de trabajo que no cuadraba, un mensaje que desaparecía antes de que pudiera leerlo, un viaje supuestamente corto que se prolongaba sin explicación. Al principio pensé que eran distracciones, la vida ocupada de una mujer adulta con responsabilidades, pero el instinto de madre me decía que había algo más. Noté cómo su voz se volvía tensa al contestar ciertas preguntas, cómo sus ojos buscaban otra dirección en lugar de los míos, y un calor extraño me recorría el pecho, un presentimiento que no podía nombrar. Intenté racionalizarlo. Tal vez es estrés, tal vez exagero, me decía, pero el silencio entre nosotras comenzó a sentirse pesado, como si hubiera una sombra flotando sobre nuestras conversaciones. Las cenas se volvieron silenciosas, y los abrazos que antes compartíamos con naturalidad se hicieron breves, medidos. La intuición de madre es como un hilo invisible que detecta lo que los ojos no ven. Sentí que algo se filtraba, pero no podía tocarlo. No podía nombrarlo, y cada día que pasaba, la tensión crecía. Fue entonces cuando empecé a observar a mi nieto con más atención, buscando señales, gestos, comentarios casuales que quizás indicaran más de lo que parecía. Sin saberlo, mi nieto llevaba consigo fragmentos de la verdad que yo aún no estaba preparada para escuchar, y su presencia se convirtió en una especie de puente silencioso hacia un secreto que cambiaría nuestras vidas.
El día que la verdad salió a la luz, todo se volvió insoportablemente claro. Mi nieto, con su timidez y su mirada honesta, me tomó de la mano y comenzó a contarme lo que su madre había mantenido oculto durante años. Cada palabra que pronunciaba era un golpe directo a mi corazón, pero también una revelación que pedía justicia y comprensión. Recordé todos los momentos en que creí conocerla, las noches en que conversábamos sobre sueños y temores, los abrazos que intercambiábamos con sinceridad aparente, los consejos que me pedía y que yo entregaba confiada. Todo estaba teñido de una mentira que ahora se desplegaba frente a mis ojos. Le pregunté a mi hija directamente, con un nudo en la garganta y las manos temblorosas, y ella no pudo sostener mi mirada. La confesión llegó entre lágrimas y susurros, cargada de explicaciones que no borraban el daño, solo lo contextualizaban. La sensación era de vértigo, de incredulidad y dolor mezclados con un amor incondicional que no desaparecía, aunque estuviera quebrado. El aire parecía pesado, cargado del olor de la comida que habíamos preparado juntas horas antes, y cada objeto en la casa me recordaba la normalidad que ahora se sentía falsa. Aquella tarde se convirtió en un espacio donde el tiempo se detuvo, donde las emociones se mezclaron, tristeza, rabia, compasión y un entendimiento doloroso de que a veces los hijos esconden secretos por miedo, por vergüenza o por no saber cómo enfrentar la realidad. El hogar, nuestro refugio, se transformó en escenario de una confrontación íntima que ninguno de los tres olvidaría jamás. Mis días posteriores a la revelación estuvieron llenos de decisiones silenciosas y pensamientos que no encontraba con quién compartir. Comencé a planear cómo enfrentar la situación sin perder la dignidad ni dañar a quienes no tenían culpa. Cada paso era medido. Conversaciones con familiares cercanos, observación de comportamientos, decisiones sobre cómo manejar la información que ahora poseía. La sensación de traición coexistía con un deseo profundo de proteger a mi nieto, de reconstruir la confianza rota. Hablé con mi hija, no con gritos ni reproches, sino con preguntas sinceras y silencios largos, dejando que la verdad fluyera sin forzarla, intentando entender sus motivos, sus miedos. Cada gesto contaba, un temblor en sus manos, un suspiro prolongado, una lágrima que se resistía a caer. Aprendí que la reacción no debía ser explosiva, que la fuerza verdadera estaba en la calma y en la inteligencia emocional. Preparé momentos de reconciliación con mi nieto, asegurándome de que él supiera que su voz y su valentía habían sido esenciales. En el fondo, comprendí que el equilibrio no se encuentra en el castigo inmediato, sino en el manejo sabio de la verdad, en permitir que las relaciones sanen a su propio ritmo, y en recordar que, aunque la confianza se rompa, siempre hay espacio para reconstruir con cuidado y amor. La noticia, inevitablemente, se filtró entre familiares y amigos cercanos, y enfrenté la delicada tarea de mantener la dignidad de todos mientras la verdad se hacía pública. Mi hija recibió miradas de desaprobación, comentarios sutiles y preguntas directas, pero yo me mantuve firme a su lado, marcando límites claros y enseñando con el ejemplo que la justicia no necesita venganza. La comunidad reaccionó con sorpresa, con rumores, pero también con apoyo inesperado. Quienes conocían la dinámica familiar entendieron que la situación era compleja, y la mayoría valoró la honestidad que, finalmente, había salido a la luz. Aprendí que la exposición de una mentira no siempre destruye, a veces fortalece los lazos si se maneja con integridad. Cada encuentro social se convirtió en una prueba de paciencia y de liderazgo emocional. Enseñé con mi calma que la verdad, aunque dolorosa, no debía ser usada para humillar, sino para crecer. Observé cómo mi hija enfrentaba sus consecuencias, cómo luchaba con su culpa y al mismo tiempo, cómo intentaba recomponer su relación con nosotros, y comprendí que el proceso de reparación es lento, pero necesario. El hogar, aunque marcado por la verdad, comenzó a llenarse de gestos pequeños de reconciliación, una comida compartida,
una sonrisa genuina, un abrazo que ya no estaba teñido de engaño. Con el tiempo, encontré la manera de reconstruir nuestra vida familiar, de sanar heridas sin olvidar las lecciones aprendidas. Mi hija y yo comenzamos a hablar con más franqueza, a crear espacios donde las emociones podían fluir sin miedo, y a reconocer que, aunque la mentira había existido, el amor y la conexión eran más fuertes. Mi nieto, con su valentía, se convirtió en un símbolo de la importancia de la honestidad y del valor de expresar lo que sentimos. Cada día, la rutina recobraba su forma, pero ahora con más conciencia, con más cuidado en los detalles y en la confianza que se debe nutrir constantemente. Aprendí a observar los gestos, a escuchar los silencios, a valorar la sinceridad más allá de los errores pasados. La sanación no fue instantánea ni perfecta, pero sí genuina. Comprendí que las relaciones humanas están llenas de matices, y que el perdón es un acto de fuerza, no de debilidad. La casa volvió a llenarse de aromas cotidianos, de risas y de conversaciones, y aunque la sombra de la mentira había dejado su marca, también dejó espacio para una conexión más profunda y madura. Hoy, al mirar atrás, entiendo que la vida nos pone pruebas que parecen insoportables, pero que nos enseñan a valorar lo esencial, la verdad, la honestidad y el amor que persiste incluso cuando todo parece perdido. Mi historia con mi hija, con mi nieto, es un recordatorio de que la comunicación, la paciencia y la empatía son herramientas poderosas en la familia. A veces, los secretos se revelan de maneras inesperadas y debemos aprender a recibirlos con calma y sabiduría. Me pregunto a menudo, ¿cómo habría reaccionado si no hubiera escuchado a mi nieto? ¿Habríamos permanecido en la ignorancia, viviendo bajo la ilusión de una verdad aparente? En Voces de la Abuela, comparto esta experiencia no para señalar culpables, sino para reflexionar sobre la importancia de la sinceridad y del valor de escuchar a quienes nos rodean, incluso cuando son los más pequeños quienes traen la verdad. La vida nos enseña que el amor familiar se prueba, se rompe y se reconstruye, y que, al final, la fuerza está en aprender de cada error, en perdonar con conciencia y en seguir adelante, siempre juntos. ¿Y tú, cómo habrías enfrentado un secreto así en tu familia? Cuando todo salió a la luz, sentí que un peso enorme se levantaba de mi pecho, pero también descubrí que la paz no llegaba sola. Tenía que reconstruirla, paso a paso, con cada conversación y cada gesto. Empecé por hablar con mi nieto, mi pequeño confidente sin saberlo durante años, y me aseguré de que comprendiera que él había hecho lo correcto al contarme la verdad. Su mirada se llenó de alivio, pero también de miedo. No quería que la familia se rompiera más de lo que ya estaba. Lo abracé con fuerza, sintiendo su respiración temblar sobre mi hombro, y en ese momento entendí que la sinceridad de un niño puede ser más poderosa que la mentira de un adulto. Con mi hija, la dinámica era distinta. Cada palabra era medida, cada silencio cargado de tensión. No había gritos, ni reproches furiosos, solo preguntas profundas y honestas, dejando que la emoción fluyera sin buscar culpables inmediatos. Aprendimos juntas que el perdón no es instantáneo, que la confianza se reconstruye lentamente, con paciencia y acciones consistentes. El hogar, aunque marcado por la revelación, comenzó a llenarse de pequeñas rutinas de cuidado, desayunos compartidos, mensajes cariñosos, risas genuinas que no necesitaban tapar nada. Fue un proceso delicado, donde cada gesto contaba más que 1000 palabras, y cada silencio se transformaba en un espacio para pensar, para reflexionar sobre cómo queríamos continuar como familia. Comprendí que, aunque el daño había sido real, también existía la oportunidad de crecer juntas y fortalecer la relación con honestidad. La vida social comenzó a reflejar nuestra situación, y pronto la noticia se filtró entre familiares y amigos. Algunos nos miraban con curiosidad, otros con desaprobación silenciosa, pero la mayoría ofrecía apoyo inesperado. Aprendí que la exposición de una mentira no siempre destruye, puede también enseñarle a la comunidad que la verdad, aunque dolorosa, es necesaria para sanar.
Mi hija enfrentaba comentarios y miradas de reproche, pero yo permanecí a su lado, marcando límites claros y enseñando con el ejemplo que la justicia no necesita humillación. Cada reunión familiar, cada conversación con vecinos o amigos, se convirtió en un ejercicio de paciencia y liderazgo emocional. Mi hija comenzó a asumir sus responsabilidades, a enfrentar su culpa y a intentar reparar los lazos dañados con honestidad y esfuerzo. Observé cómo los pequeños gestos de reconciliación, una sonrisa, un abrazo, un mensaje sincero, empezaban a reconstruir lentamente la confianza. Aprendí que la dignidad reside en manejar la verdad con calma, sin recurrir a la venganza ni al reproche exagerado, y que la verdadera justicia es la que enseña y permite la reparación, no la que humilla. A medida que pasaban los meses, la familia comenzó a adaptarse a esta nueva normalidad. Las conversaciones se hicieron más profundas, los silencios menos tensos y la convivencia más consciente. Mi hija y yo aprendimos a hablar sin miedo, a compartir emociones que antes habíamos guardado, y a reconocer que la relación entre madre e hija es más fuerte cuando se construye sobre la sinceridad. Mi nieto, valiente y honesto, se convirtió en un ejemplo para todos. Su acción mostró que la verdad puede surgir de los lugares más inesperados y que escucharla requiere coraje y sensibilidad. En casa, los aromas cotidianos, el café por la mañana, la cena cocinándose lentamente, se mezclaban con risas y conversaciones sinceras, recordándome que la rutina puede ser un espacio de sanación cuando se acompaña de amor consciente. Cada gesto cotidiano se convirtió en un acto de reconstrucción. Tomar la mano de mi hija al pasar, escuchar atentamente sus palabras, compartir un consejo sin reproche, acompañar a mi nieto en sus juegos y responsabilidades. Todo esto me enseñó que la vida familiar no es perfecta, que los errores existen, pero que el cuidado, la paciencia y la honestidad son herramientas poderosas para superar cualquier crisis. Hoy miro hacia atrás y veo cuánto hemos crecido juntas y cuánto hemos aprendido sobre la confianza, la honestidad y el amor que no desaparece pese a las dificultades. Entiendo que los secretos se revelan de formas inesperadas y que a veces los niños nos muestran verdades que los adultos ocultan por miedo o vergüenza. En Voces de la Abuela, comparto esta experiencia para recordar que la familia no se trata de perfección, sino de cómo nos levantamos después de la caída, de cómo escuchamos y nos apoyamos cuando más se necesita. La vida me enseñó que el perdón consciente, la paciencia y la honestidad construyen relaciones más fuertes y auténticas, y que incluso las heridas más profundas pueden cicatrizar con amor y reflexión. Cada abrazo, cada palabra sincera, cada gesto de cuidado diario, se volvió una prueba de que el amor familiar puede sobrevivir a las mentiras y crecer más sólido que antes. ¿Y tú? ¿Cómo habrías manejado un secreto así en tu propia familia? ¿Habrías tenido la paciencia y el corazón para escuchar, perdonar y reconstruir lo que parecía perdido? Cuando mi hija finalmente se sentó frente a mí, su rostro mostraba una mezcla de miedo, vergüenza y tristeza que me partió el corazón. Yo respiré hondo, tratando de calmar el nudo que sentía en la garganta, y comencé a hablar con voz suave, como suelo hacerlo en Voces de la Abuela, buscando no romper la calma que necesitábamos para enfrentar la verdad. Le recordé, con delicadeza, que todos cometemos errores, pero que la manera de enfrentarlos define quiénes somos. Sus manos temblaban sobre la mesa, sus dedos entrelazados como buscando seguridad, y yo la observaba atentamente, notando cada pequeño gesto, el parpadeo rápido, la respiración entrecortada, la manera en que sus hombros se encogían al intentar contener las lágrimas. Era evidente que había estado cargando un peso enorme durante años, y que la confesión de mi nieto había liberado algo en ella que no podía seguir ocultando. Comenzó a hablar despacio, cada palabra cuidadosamente medida, explicando decisiones, miedos y circunstancias que yo no había visto, y aunque el dolor seguía presente, pude percibir la sinceridad en su voz. Fue un momento intenso, lleno de emociones encontradas, donde el amor y la decepción se entrelazaban,
y donde aprendí que escuchar es un acto de amor tan poderoso como cualquier abrazo. Cada historia que compartía me ayudaba a reconstruir la imagen de mi hija que creía conocer, aunque ahora con más matices y sombras. Con el tiempo, entendí que la reconstrucción de nuestra relación sería un camino largo y delicado. Comenzamos a establecer pequeñas rutinas de confianza, conversaciones diarias donde la sinceridad era el eje, momentos para compartir sentimientos sin miedo a ser juzgadas, y espacios para que mi nieto se sintiera seguro y escuchado. Cada gesto contaba. Un café compartido por la mañana, un abrazo inesperado al final del día, la atención plena a cada detalle de nuestras vidas. Aprendí a reconocer las señales de arrepentimiento y esfuerzo en mi hija, y a valorar los intentos sinceros de reparar el daño. El hogar, antes silencioso y cargado de tensión, comenzó a llenarse nuevamente de sonidos cotidianos, risas genuinas, pasos ligeros por la casa, conversaciones sobre la escuela y la vida diaria. Poco a poco, el miedo y la desconfianza se fueron transformando en un vínculo renovado, más consciente y fuerte que antes, basado en la honestidad y la transparencia. Cada acción, cada palabra, cada silencio compartido se convirtió en un ladrillo más en la reconstrucción de nuestra familia, enseñándome que la paciencia y la constancia pueden sanar incluso las heridas más profundas. La repercusión entre familiares y amigos fue inevitable. Algunos reaccionaron con sorpresa o desaprobación, mientras que otros ofrecieron apoyo y comprensión. Aprendí que la exposición de la verdad, aunque dolorosa, podía fortalecer los lazos si se manejaba con madurez y respeto. Mi hija enfrentó cuestionamientos y miradas críticas, pero también oportunidades para mostrar arrepentimiento y responsabilidad. Observé cómo, al aceptar sus errores con humildad, lograba reconstruir parte de la confianza perdida, y cómo cada gesto de sinceridad, un mensaje, una llamada, una disculpa, comenzaba a restablecer las relaciones con quienes nos rodeaban. La clave estaba en manejar la situación sin venganza, con calma y dignidad, enseñando que la justicia no requiere humillar, sino permitir que cada uno asuma sus actos y aprenda de ellos. La familia comenzó a adaptarse a esta nueva dinámica, entendiendo que la verdad, aunque dolorosa, podía ser un instrumento de crecimiento y reconciliación. Hoy, al mirar atrás, siento un profundo agradecimiento por la oportunidad de sanar y aprender. La experiencia me enseñó que los secretos, aunque dolorosos, pueden transformarse en lecciones valiosas sobre honestidad, paciencia y amor familiar. Mi hija y yo hemos reconstruido nuestra relación sobre una base más sólida, consciente de que la sinceridad es esencial y que el perdón requiere esfuerzo y tiempo. Mi nieto sigue siendo un ejemplo de valentía y honestidad, recordándonos que incluso los más pequeños pueden enseñarnos grandes lecciones. En Voces de la Abuela comparto esta historia para que otros reflexionen sobre la importancia de escuchar, comprender y enfrentar los secretos con amor y paciencia. La vida nos recuerda que la familia no es perfecta, que cometer errores es humano, pero que la manera en que los enfrentamos determina la fuerza y la unión que perdura. Y tú, querido espectador, ¿habrías tenido la paciencia y el corazón para reconstruir lo que parecía perdido en tu propia familia? ¿Habrías escuchado, perdonado y aprendido a amar aún más fuerte? Recuerdo aquella mañana en que todo comenzó a cambiar. El aire estaba cargado del aroma del café recién hecho y del pan tostado que mi hija había preparado, como si la rutina quisiera ofrecer una falsa sensación de normalidad. Mi nieto corría por la sala, su risa llenando cada rincón, mientras yo intentaba concentrarme en las noticias del periódico, aunque mi mente estaba intranquila. Había pequeños detalles que me llamaban la atención. La manera en que mi hija evitaba mirar mi rostro directamente, cómo su voz sonaba más suave, casi apagada, al contestar ciertas preguntas. Al principio intenté ignorarlo, convencida de que eran simples casualidades, pequeñas tensiones de la vida cotidiana. Sin embargo, algo dentro de mí, un instinto que pocas veces me falla, comenzaba a susurrarme que había más de lo que veía.
El reloj en la pared parecía marcar cada segundo con un peso distinto, y cada sonido de la casa, desde el tic-tac hasta el roce de los muebles, se sentía amplificado. Mi nieto, ajeno a todo, jugaba con sus juguetes, pero de vez en cuando lanzaba miradas fugaces hacia su madre, como evaluando sus reacciones. Fue en esos pequeños instantes, entre la normalidad y la tensión, donde el primer indicio de la verdad comenzó a tomar forma, silencioso pero insistente, preparándome para el choque que estaba por venir. Sentí un vacío en el pecho, una mezcla de temor y anticipación, mientras me preguntaba qué secretos podían estar ocultando bajo las risas y los gestos cotidianos. Con cada día que pasaba, las señales se hicieron más visibles. Mi hija comenzaba a dar explicaciones vagas sobre su trabajo, reuniones que no existían o compromisos que se prolongaban sin razón aparente. Su teléfono sonaba en momentos inesperados, y notaba cómo su atención se desviaba rápidamente al contestar mensajes, como si algo temiera revelar. Intentaba dialogar, preguntar con cuidado, pero sus respuestas eran siempre cortas, medidas, dejando un vacío que no podía llenar con su habitual sonrisa. Incluso las conversaciones más simples, como planear la compra semanal o decidir el menú, se tornaban tensas, cargadas de silencios incómodos y gestos evasivos. Yo me encontraba observando cada movimiento, cada mirada, cada cambio en su tono de voz, intentando descifrar algo que aún no comprendía del todo. Mi nieto, sin saberlo, comenzaba a ser mi indicador más fiel. Sus comentarios inocentes sobre situaciones que parecían triviales, sus preguntas directas y sin filtros, empezaban a revelar fragmentos de la realidad que yo aún no estaba lista para enfrentar. La tensión crecía lentamente, como una marea silenciosa, preparándome para la verdad que se escondía detrás de la fachada de normalidad que mi hija había construido con tanto cuidado. Cada gesto, cada palabra a medias, cada silencio, me acercaba más a la revelación inevitable, generando un nudo en el estómago que no podía ignorar. El momento de la confrontación llegó sin aviso. Estábamos en la cocina, preparando juntos la comida, y mi nieto se acercó con una mezcla de nervios y valentía que me hizo comprender de inmediato que lo que iba a decir no era trivial. Con voz temblorosa pero firme, comenzó a relatarme lo que había descubierto sobre su madre, las verdades que ella había mantenido ocultas durante años. Sentí cómo mi mundo se tambaleaba, como cada recuerdo, cada gesto amable que yo había valorado, se veía ahora teñido de un matiz de engaño. Intenté mantener la calma, respirando hondo, mientras mi nieto continuaba hablando, sin darse cuenta del impacto que sus palabras tenían en mí. Cada detalle que compartía era un golpe directo al corazón, pero también una liberación. Por fin, la verdad salía a la luz. Llamé a mi hija, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, supe que no había manera de ocultarlo más. Las lágrimas comenzaron a caer, mezcladas con susurros, explicaciones entrecortadas y confesiones largamente retenidas. El aire en la cocina se volvió denso, cargado de emociones encontradas. Tristeza, rabia, incredulidad y, sorprendentemente, un hilo de compasión. Fue un momento en que el amor, aunque dolorido, permanecía intacto, recordándome que incluso en la traición, los lazos familiares tienen una fuerza que no desaparece fácilmente. Después de la revelación, cada paso que di estuvo marcado por la necesidad de actuar con prudencia y sabiduría. No se trataba de castigar, sino de comprender, de reconstruir, de proteger a mi nieto y de guiar a mi hija hacia la responsabilidad de sus actos. Comencé a planificar conversaciones, momentos de sinceridad, espacios donde cada emoción pudiera expresarse sin temor a ser juzgada. Observaba atentamente los gestos de mi hija, notando cada temblor en sus manos, cada suspiro prolongado, y aprendiendo a leer entre líneas sus verdaderos sentimientos. Me aseguré de que mi nieto supiera que su valentía había sido vital y que él no tenía culpa alguna, reforzando su seguridad y confianza. Los días se convirtieron en un ejercicio de paciencia y amor consciente. Preparar juntos las comidas, escuchar atentamente sus preocupaciones
crear rutinas que fortalecieran nuestra relación y nos permitieran recomponer lentamente la confianza rota. Cada pequeño gesto se volvió un acto de sanación, recordándome que la reconstrucción de la familia requiere tiempo, cuidado y empatía, y que la fuerza no está en la venganza, sino en la calma y la inteligencia emocional. La verdad, aunque dolorosa, empezó a convertirse en un puente hacia la reconciliación, y poco a poco, la casa comenzó a llenarse de pequeños momentos de armonía que prometían un futuro mejor para todos nosotros. La repercusión de la verdad no tardó en sentirse fuera de nuestro hogar. Familiares, vecinos y amigos comenzaron a percibir que algo había cambiado. Algunos miraban con curiosidad, otros con desaprobación, y unos pocos se acercaron con apoyo y comprensión. Aprendí rápidamente que cuando los secretos salen a la luz, no solo afectan a quienes los guardaban, sino también a quienes los rodean. Cada conversación se volvió un delicado equilibrio. Debía proteger a mi nieto, guiar a mi hija y al mismo tiempo mantener la dignidad de todos. Observé cómo los comentarios y rumores circulaban, y aunque algunas miradas parecían acusatorias, aprendí a mantener la calma y a enseñar con el ejemplo que la justicia no requiere humillación. Mi hija tuvo que enfrentar la responsabilidad de sus actos frente a otros, y aunque sus errores eran evidentes, también tuve que permitir que mostrara arrepentimiento y esfuerzo genuino para reparar el daño. Fue un proceso lento y delicado. Cada disculpa, cada gesto de sinceridad, cada conversación franca, ayudaba a reconstruir la confianza que se había quebrado. Aprendí que, en estos casos, la fuerza de una familia no se mide por la ausencia de errores, sino por la capacidad de enfrentarlos con madurez, amor y paciencia, y de enseñar a quienes nos rodean que la verdad es un valor que merece respeto. Conforme la vida social continuaba, noté cambios profundos en nuestra dinámica familiar. Mi hija comenzó a asumir sus responsabilidades, demostrando con hechos que estaba dispuesta a aprender de sus errores y a reconectar con nosotros con sinceridad. Cada acción, por pequeña que fuera, contaba. Una llamada para preguntar cómo estábamos, un mensaje sincero, un gesto de cariño hacia mi nieto que mostraba su compromiso con la familia. Aprendí que la reconstrucción de la confianza es un proceso constante, que requiere constancia y dedicación, y que incluso los errores más grandes pueden repararse si se enfrentan con humildad y voluntad de cambio. La rutina del hogar, que antes parecía tensa y silenciosa, comenzó a llenarse nuevamente de sonidos cotidianos, risas compartidas, pasos ligeros, conversaciones sinceras sobre la vida y la escuela de mi nieto. Cada pequeño detalle contribuía a reconstruir la armonía, recordándome que la familia se fortalece con paciencia, empatía y amor consciente, y que la verdad, aunque dolorosa, puede ser el puente hacia la reconciliación. Poco a poco, el ambiente en casa se transformó. Lo que antes era desconfianza y tensión se fue convirtiendo en un espacio donde la sinceridad y la transparencia eran el eje de nuestras relaciones. Mi nieto, valiente y honesto, se convirtió en un símbolo de la importancia de expresar la verdad y de que incluso los más pequeños pueden enseñarnos grandes lecciones. Cada desayuno compartido, cada conversación nocturna, cada gesto de cuidado diario, se volvió un acto de reconstrucción emocional. Aprendí que las palabras deben acompañarse de acciones, que el perdón no es instantáneo, y que la paciencia es la herramienta más poderosa para sanar heridas profundas. Mi hija y yo comenzamos a comunicarnos sin miedo, aprendiendo a expresar sentimientos que antes guardábamos, y reconociendo la importancia de la honestidad en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. La relación con mi nieto también se fortaleció. Su valentía nos recordaba que la verdad puede surgir de los lugares más inesperados y que escucharla requiere sensibilidad y comprensión. Hoy, mirando atrás, comprendo que la vida nos pone pruebas que parecen insuperables, pero que nos enseñan lecciones valiosas sobre la familia, la honestidad y el amor incondicional. En Voces de la Abuela comparto esta historia para recordar que los secretos, aunque dolorosos, pueden transformarse en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Aprendí que la paciencia,
la empatía y la sinceridad son esenciales para reconstruir la confianza, y que incluso los errores más grandes pueden repararse con voluntad y amor. Nuestra familia no volvió a ser la misma, pero sí se hizo más fuerte, más consciente y más unida. Cada gesto, cada palabra sincera y cada abrazo lleno de intención nos recordaban que el perdón no es debilidad, sino una manifestación de fortaleza y amor genuino. Y tú, querido espectador, ¿cómo habrías manejado un secreto que cambia la visión que tienes de tus seres queridos? ¿Habrías tenido la paciencia y el corazón para escuchar, perdonar y reconstruir la confianza perdida? Con el tiempo, comprendí que sanar las heridas no era un proceso rápido ni lineal. Cada día traía pequeños desafíos, momentos en que la desconfianza emergía de manera sutil, recuerdos que se filtraban en conversaciones aparentemente inocentes, gestos que recordaban la mentira pasada. Sin embargo, también había instantes de conexión genuina que me demostraban que estábamos en el camino correcto. Mi hija comenzó a demostrar, con acciones más que con palabras, que estaba comprometida a reconstruir la confianza rota. Desde ayudar a mi nieto con sus tareas hasta compartir conmigo los pequeños detalles de su vida, cada gesto me recordaba que la honestidad puede abrir caminos de reconciliación, aunque el dolor aún esté presente. Aprendí a valorar estos momentos, a celebrarlos y a comprender que la reconstrucción de la familia es una labor paciente y delicada, donde la empatía y la comunicación juegan un papel crucial. También noté cómo mi nieto se sentía más seguro, cómo su sonrisa volvía a ser natural y despreocupada, y cómo su vínculo con su madre se fortalecía lentamente, sin forzar nada, dejando que la verdad actuara como puente entre nosotros. La casa recobraba la calidez de antaño, pero ahora impregnada de un entendimiento más profundo sobre la importancia de la sinceridad y la confianza. En las reuniones familiares, los cambios también eran evidentes. Algunos parientes y amigos nos miraban con curiosidad, otros con reserva, y algunos con apoyo silencioso. Mi hija, consciente de sus errores, se mostraba más reflexiva y responsable, aprendiendo a asumir las consecuencias de sus actos sin evasión ni excusas. Yo me mantuve firme, pero con calma, enseñando que la justicia no requiere humillación y que la exposición de la verdad puede ser un instrumento de enseñanza y crecimiento. Cada gesto de mi hija, una disculpa, una atención a los detalles, un esfuerzo por ser honesta, comenzaba a reconstruir la percepción que los demás tenían de ella y fortalecía su relación con nosotros. Aprendí que la aceptación de la responsabilidad y el compromiso genuino de cambio pueden reparar los lazos dañados, y que la familia, aunque marcada por errores, tiene la capacidad de adaptarse, perdonar y crecer. Cada paso, por pequeño que fuera, era un acto de reconstrucción emocional, donde la paciencia y la constancia eran más valiosas que cualquier palabra. El hogar se transformó en un espacio de sanación consciente. Los aromas cotidianos, el café por la mañana, la comida recién hecha, se mezclaban con conversaciones sinceras y risas genuinas que ya no necesitaban tapar nada. Cada desayuno compartido, cada paseo por el parque con mi nieto, cada charla nocturna se convirtió en una oportunidad de reforzar los lazos y reconstruir la confianza perdida. Mi hija aprendió a escuchar, a expresar sus emociones sin temor y a valorar la importancia de la honestidad en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Mi nieto se convirtió en un recordatorio constante de que la valentía de expresar la verdad puede cambiar el rumbo de la familia y que la paciencia y la empatía son fundamentales para reconstruir la confianza. Con cada pequeño gesto, la relación entre madre e hija se fortalecía, más consciente, más madura, y el amor familiar demostraba su capacidad de superar incluso las pruebas más dolorosas. Hoy, al reflexionar sobre todo lo que hemos vivido, siento una profunda gratitud por la oportunidad de sanar y crecer juntas. En Voces de la Abuela comparto esta experiencia para recordar que los secretos, aunque dolorosos, pueden transformarse en lecciones valiosas sobre honestidad, paciencia y amor familiar.
Aprendí que la familia no se define por la ausencia de errores, sino por la manera en que enfrentamos y superamos las dificultades juntos. Cada abrazo, cada palabra sincera, cada gesto de cuidado diario nos enseñó que el perdón y la comprensión son más fuertes que cualquier engaño. La vida nos recuerda que, incluso después de la traición, es posible reconstruir la confianza, fortalecer los lazos y crecer con amor y conciencia. ¿Y tú, querido espectador, cómo habrías manejado un secreto que desafía la visión que tienes de tus seres queridos? ¿Habrías tenido la fuerza para escuchar, perdonar y aprender de la verdad, por dolorosa que fuera? A medida que los meses pasaban, sentí cómo nuestra familia comenzaba a encontrar un nuevo equilibrio, más maduro y consciente. Las conversaciones con mi hija dejaron de ser superficiales. Hablábamos de emociones, de miedos, de recuerdos y de cómo cada uno de nosotros había sentido el peso de los secretos guardados. Aprendí a escuchar con atención, sin interrumpir, dejando que su arrepentimiento y su sinceridad fluyeran naturalmente. Mi nieto, que antes se mostraba callado en ciertos temas, comenzó a expresar sus emociones con más confianza, sabiendo que su voz era escuchada y valorada. Cada gesto, por pequeño que fuera, era un ladrillo en la reconstrucción de la confianza. Un abrazo inesperado, una palabra de aliento, una disculpa sincera que no buscaba justificar nada, sino reconocer un error. La rutina diaria, desde los desayunos hasta las charlas nocturnas, se volvió un espacio de aprendizaje y sanación, y poco a poco los ecos de la mentira comenzaron a diluirse, reemplazados por la honestidad y la empatía. Comprendí que la recuperación no es lineal, que los retrocesos son parte del proceso, pero que la constancia en la sinceridad y el cuidado mutuo permiten que la familia se fortalezca incluso después de la traición. Poco a poco, los lazos familiares y sociales también se fueron reconstruyendo. Mi hija mostró con hechos, no solo con palabras, que estaba dispuesta a aprender de sus errores y a mantener la honestidad como base de sus relaciones. Los amigos y familiares más cercanos comenzaron a notar el cambio, una actitud más reflexiva, un esfuerzo genuino por reparar los lazos y un compromiso renovado con la verdad. En voces de la abuela, aprendí que la exposición de los secretos no necesariamente destruye, sino que puede enseñar y fortalecer si se maneja con respeto y paciencia. Las disculpas sinceras y los pequeños gestos de responsabilidad comenzaron a restaurar la confianza, y aunque algunos todavía mantenían reservas, el ambiente general se suavizó, permitiendo que la familia retomara su vida con una nueva comprensión de la importancia de la honestidad. La resiliencia de mi hija y la valentía de mi nieto se convirtieron en ejemplos silenciosos de cómo la verdad puede transformar el dolor en aprendizaje y crecimiento emocional. Nuestra vida cotidiana adquirió una nueva dimensión de calma y conexión. Cada actividad, desde preparar la comida juntos hasta compartir un paseo por el parque, se convirtió en una oportunidad para reforzar la confianza y disfrutar de la compañía mutua sin el peso de la mentira. Aprendí a valorar los gestos cotidianos, las pequeñas rutinas que antes pasaban desapercibidas, y a reconocer que el amor familiar se nutre de atención, paciencia y sinceridad. Mi hija y yo comenzamos a comunicarnos de manera más abierta y honesta, compartiendo emociones que antes habíamos guardado y construyendo un vínculo que, aunque marcado por el pasado, era más fuerte y genuino que nunca. Mi nieto, con su valentía y honestidad, se volvió un recordatorio constante de que los secretos pueden surgir de los lugares más inesperados y que escucharlos requiere sensibilidad y comprensión. La vida nos enseñó que la sanación es posible si se enfrenta con dedicación, amor y respeto, y que la familia, incluso después de la traición, puede encontrar un camino de reconciliación y crecimiento. Hoy, al mirar hacia atrás, siento una gratitud profunda por todo lo que hemos aprendido. La experiencia me enseñó que los secretos, aunque dolorosos, pueden transformarse en oportunidades para fortalecer los lazos familiares y aprender lecciones sobre la honestidad, la paciencia y el amor. En Voces de la Abuela, comparto esta historia para recordar que la familia no se define por la ausencia de errores,
sino por la manera en que enfrentamos y superamos los desafíos juntos. Cada abrazo, cada palabra sincera, cada gesto de cuidado diario nos recordó que el perdón y la comprensión son más fuertes que cualquier engaño. La vida nos demuestra que incluso después de la traición es posible reconstruir la confianza, fortalecer los lazos y crecer con amor y conciencia. Y tú, querido espectador, ¿estarías dispuesto a abrir tu corazón para reconstruir la confianza perdida y permitir que el amor familiar supere la mentira? ¿Habrías tenido la paciencia y la fuerza para aprender de la verdad y sanar junto a quienes amas? Ahora, al cerrar esta etapa de nuestra historia, siento una mezcla de alivio, gratitud y reflexión. La mentira de mi hija, que durante años había sido un peso invisible, dejó de ser un secreto que nos dividía y se transformó en una lección sobre la importancia de la sinceridad, la paciencia y la empatía dentro de la familia. Mi nieto, con su valentía, nos enseñó que a veces los más pequeños tienen la fuerza de cambiar la historia, de abrir caminos hacia la verdad cuando los adultos no se atreven. Cada gesto de reconciliación, un abrazo, una conversación, una sonrisa compartida, se volvió un recordatorio de que el amor familiar puede superar la traición si se enfrenta con calma y conciencia. Hoy, nuestra rutina diaria sigue con su aroma de café por la mañana, risas en la sala y charlas sinceras alrededor de la mesa. Pero todo ello ahora acompañado de una conexión más profunda, más auténtica, basada en la honestidad y en la intención de cuidarnos unos a otros. Comprendí que la sanación no es inmediata, pero sí posible cuando hay voluntad de cambio, de escucha y de perdón, y que incluso las heridas más dolorosas pueden dejar espacio para un amor más fuerte y consciente. En Voces de la Abuela, comparto esta historia porque creo que muchas familias atraviesan secretos que, si se enfrentan con miedo o resentimiento, pueden dividirnos. Pero también creo que la verdad, aunque difícil, es un puente hacia la reconciliación y el crecimiento emocional. Hoy, miro a mi hija y a mi nieto, y veo la fuerza que emerge del reconocimiento de los errores, de la valentía de enfrentar la realidad y de la decisión consciente de reconstruir los lazos rotos. La vida nos enseña que el amor familiar no depende de la perfección, sino de la capacidad de escuchar, de perdonar y de acompañar, incluso en los momentos más difíciles. Cada gesto de honestidad y cuidado se convierte en un ladrillo en la reconstrucción de la confianza y en la reafirmación de que la familia puede crecer más fuerte después de la tormenta. Nuestra experiencia nos recordó que los secretos, por dolorosos que sean, pueden convertirse en oportunidades de aprendizaje y que la paciencia, la empatía y la sinceridad son los pilares de cualquier relación que vale la pena salvar. Quiero dejarte, querido espectador, con una reflexión. La familia puede enfrentarnos a pruebas que parecen imposibles, pero también nos brinda la oportunidad de crecer, aprender y amar más profundamente. Cada mentira revelada, cada secreto descubierto, puede ser una oportunidad para fortalecer los vínculos si se maneja con respeto, cuidado y amor. En Voces de la Abuela, mi propósito es compartir historias reales que nos enseñen a valorar la verdad, la paciencia y la fuerza del amor familiar. Te invito a mirar a tu alrededor, a reflexionar sobre los secretos que quizás existen en tu familia y a preguntarte cómo puedes contribuir a sanar, a escuchar y a construir relaciones basadas en la honestidad y la comprensión. Porque al final, lo más importante no es que nunca fallemos, sino cómo enfrentamos esos errores y cómo dejamos que el amor y la verdad guíen nuestro camino. ¿Y tú? ¿Estarías dispuesto a abrir tu corazón para reconstruir la confianza y fortalecer los lazos familiares, aún después de la traición? ¿Habrías tenido la valentía de escuchar, perdonar y seguir adelante con amor?